¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Saludos cordiales, buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más aquí en su programa Seguir Creciendo en Radio Costa Rica. Ya gracias a Dios, como todos los viernes, nos estamos conectando para tocar temas que son importantísimos, que nos ayudan a nosotros en nuestra calidad de vida. Entonces, la verdad es que yo me siento muy contento de que el programa, pues, con la ayuda de Dios y nuestros patrocinadores, estamos aquí, ¿verdad? Adelante. Quiero agradecerle a Shirley Delangton Villavicencio, que es una de las patrocinadores de este programa, a don Rafael Ángel Villavicencio también, que es otro patrocinador de nosotros, y Rafael Villavicencio Castro también, que son patrocinadores que nos han ayudado para que a través de su aporte económico nosotros tengamos al aire este programa Seguir Creciendo. También quiero indicarles, amigos y amigas, en esta noche que usted puede hacer sus consultas a través del 8500-2979, 8500-2979, para que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier saludo que usted quiera enviarnos, con muchísimo gusto lo vamos a estar mostrando a cada uno de ustedes. Bueno, en esta noche, mis amigos y mis amigas, tenemos nuevamente la presencia de dos invitadas muy especiales en el programa. La gente nos la ha pedido bastante y la verdad es que los temas que nosotros desarrollamos con ella son buenísimos, buenísimos. Entonces, de ahí, Janet Torres y su hija Paola Torres, bienvenidas al programa. Qué bonito tenerlas un viernes más con nosotros. ¿Qué nos tienen que decir en esta noche que ha llovido un montón, pero que estamos contentos de tenerlas acá nuevamente? Gracias, Roberto. En realidad, para nosotros es un placer poder estar compartiendo temas como estos. Realmente creo que uno tiene que dar por gracia lo que por gracia recibe, y estos temas son básicos y muy enriquecedores para todas las personas que quieren crecer a cualquier nivel. Pao. Un placer saludarles nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que este tiempo sea algo de crecimiento, de edificación para todos los que están conectados. Perfectísimo. El tema de hoy, santo Dios, muchachas, se las trae. Curando heridas del ayer y perdonando cicatrices de hoy. Santo Dios, muchachas, qué importante es que nosotros perdonemos para poder ser libres, ¿correcto? Correcto. Correcto. Así es algo que todos necesitamos, porque creo que no hay nadie que pueda decir que no tiene que sanar algo del pasado y que también tiene que trabajar en perdonar algo también que está ahí en el presente. Todo tiene que ver, lo que vivo hoy tiene que ver mucho de lo que yo viví en el pasado. Hay una línea directa que nos conecta, que a veces no somos conscientes de eso. A veces lo que nos detona hoy tiene que ver con algo que nos dañó, nos hirió en el pasado, y a veces lo proyectamos en las personas que tenemos hoy a nuestro alrededor o en las situaciones que estamos viviendo día a día. Janet, y es que también un asunto, Janet,
de prácticamente las situaciones, las adversidades, los conflictos y los pleitos son de parte de la vida del ser humano. Sí, claro. Eh, ¿Qué se puede hacer entonces, Janet? Oh, No existe un manual que nos indique a nosotros cómo comportarnos, cómo reaccionar, ¿verdad, muchacha? No nos dice absolutamente nada. Significa que muchísimas veces, con base en nuestras experiencias, es que nosotros, experiencias y vivencias, así es como nosotros respondemos. Pero ¿cómo debemos aprender de todas estas cosas, Janet? quizás es importante, Roberto, que podamos definir un poquito qué son las cosas que pueden traer a nuestra vida ese conflicto, el cual podemos perdonar, que tenemos que perdonar para poder seguir adelante de una forma sana. El tema acá es que no, a veces no hemos entendido lo que significa la disculpa y lo que significa el perdón. A veces creemos que el perdón y la disculpa es lo mismo, pero en realidad no. La disculpa es cuando yo vengo y me excuso ante esa persona a la que herí con alguna explicación de por qué hice lo que hice, y el perdón es algo que se me otorga de parte de la otra persona como un regalo. Entonces, ¿qué significa eso? A veces ni entendemos lo que es el perdón y vivimos por emociones. El ser humano vive por emociones. Entonces, cuando he vivido experiencias traumáticas, experiencias que traen una herida a mi alma en el pasado, en la niñez, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que una experiencia de mi presente viene y golpea esa parte de mi vida del pasado, me va a traer un dolor y muchas veces más grande que el que tuve la primera vez, pero no lo identifico. Entonces, ¿qué pasa? El perdón es como ese ungüento, como eso que nos va a traer alivio a esa herida y la va a profundizar de tal manera que va a cicatrizar de adentro hacia afuera. A veces nosotros, que en algún momento tenemos una herida, un grano, por ejemplo, y se nos hace el grano más bien, y verdad que uno ve el grano y dice, mira, ya está sanando, y tal vez usted pasa por algún lado y se golpea el grano y hasta que le baja la sangre. Así son las heridas del pasado. A veces hay cosas que vienen y nos golpean y nos hacen sangrar nuevamente. ¿Por qué? Porque no han sido sanadas de adentro, de lo más profundo, las capas más profundas, hacia afuera, para poder ya decir, ok, ahí veo una cicatriz, pero ya no me duele. Entonces, yo sí quisiera de alguna manera poder decir, o más bien, explicarles qué es el perdón según un significado que nosotros manejamos en SPA. Uno de los significados que manejamos es que es un acto a partir del cual disminuyen los sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos hacia quien nos ha herido. Dice que es un cambio que puede ser de sentimientos negativos a neutrales o de sentimientos negativos a positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el perdón? El perdón normalmente la gente lo maneja desde sus emociones, y el perdón no se puede manejar desde las emociones. Al igual que el amor no es una emoción, el perdón tampoco es una emoción. Hay un acto donde inicia el perdón, porque incluso el perdón se manifiesta a través de un proceso en el que yo voy sanando esa herida, creando ese tejido ahí para que sea sano, y llegue el momento en que sí, me golpeé, me golpearon, me hirieron, pero ya no me duele. Entonces, necesito aprender qué es el perdón y qué es lo que significa, cuál es el acto que va a iniciar con ese proceso en mi vida y qué me va a llevar a soltar, porque el perdón es venir a soltar. Pero ¿cuál es la situación más difícil en medio de esto? Que las personas andan en el mundo relacionándose en sus trabajos, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de hijos, con un montón de heridas que papá y mamá me causaron a mí de niños, y después yo vengo a reproducir o los vengo a detonar con mis hijos, de un montón de heridas que causó la relación de mis padres, que yo vengo muchas veces a replicar dentro de mi relación de matrimonio y de pareja, y de igual forma eso se va proyectando en cualquier relación cercana en la que yo tenga. Entonces es muy importante entender que a partir del acto de decidir perdonar esa ofensa, esa herida, eso que me dañó, que me hirió, que me hizo sentir muy, muy mal, yo tengo que tomar la decisión y soltar. Cuando yo decido internamente soltar,
comienza a haber un proceso de renovación, de restauración y también de transformación. Y una pregunta, Janet, para perdonar existen niveles. Por ejemplo, yo puedo perdonar tal vez a algún compañero que me hizo algo, me calumnió delante del jefe, Janet y Paola, pero de ahí cuando el que me daña es mi esposa, por ejemplo, qué Ok. difícil, ¿verdad, Janet? Porque vamos a ver, mi compañero después de las 4:30 se va, mi jefe después de las 4:30 se va, cualquier persona, pero mi esposa, mi papá, mi abuelo, mi tío, los que estamos día a día conviviendo, cuando ellos me lastiman, ¿cómo podemos nosotros sobrepasar eso que a veces nos duele tanto, Paola y Janet? Creo que algo importante también que hay que tomar en cuenta es que es esta expresión o este juego de palabras que utilizamos cuando yo trato de comunicar que algo me molesta. Y es el venir y decir, es que me hiciste o es que vos me haces sentir de esta manera. Lo primero que yo tengo que entender es que mis emociones son mías. Yo no tengo la capacidad de hacerte sentir algo. Ahora, nuestras emociones reaccionan en base a la información que nuestro cerebro tiene. ¿Qué significa eso? A que si para vos, por ejemplo, eh, una palabra en específico es hiriente porque era ofensiva y la utilizaban para etiquetarte desde que eras niño, realmente lo que te ofende no es que yo te la diga, es como tal la palabra y lo que eso detona en tu subconsciente. Entonces, lo que yo realmente tengo que trabajar es lo que yo siento. Yo no puedo cambiar lo que yo, digamos, de una u otra forma. O sea, yo no puedo cambiar lo que vos sentís si yo actúo de cierta forma. Muchas veces decimos, si la persona cambia, entonces yo me dejo de sentir de esta forma. Por eso te digo que también varía mucho de quién viene a veces la ofensa. ¿Por qué? Ujú. Porque muchas veces en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, decimos, es que usted tiene que saber lo que a mí me molesta. Un compañero de trabajo no lo tiene que saber. Entonces, como usted tiene que saber lo que a mí me molesta, entonces yo asumo que de una u otra manera lo estás haciendo casi que al propio. Entonces, inconscientemente yo digo, me estás lastimando al propio. ¿Qué es la realidad? Que yo primero tengo que identificar también cuáles son los detonantes que yo manejo. ¿Cuáles son las heridas que tal vez están todavía sin sanar adecuadamente? ¿Cuáles son esas heridas que tal vez todavía están generando rencor y que alimentan esa herida en mí y que de esa manera entonces yo estoy de una u otra manera eh, detonando o reaccionando a eso? Pau, una pregunta, ¿la herida entre más tiempo pasa, más duele? Depende de la herida. Hay heridas que, por ejemplo, sanan de manera diferente, porque hay heridas que, por ejemplo, uno dice, están ahí y no me afectan. Y Ujú. hago comillas porque creemos que no nos afectan, pero es que nos afectan de una manera más silenciosa. Pero hay heridas que tal vez están, que sanar, o sea, que no terminaron de sanar casi que del todo y que nos generan o sea, una detonancia casi que inmediata. Hay personas que, por ejemplo, pueden contar que se les murió la mamá, así como lo más normal, y si mi mamá se murió. Otras que inmediatamente le tocas el tema y lloran, lloran y lloran y lloran y lloran, aunque hayan pasado muchos años, porque la herida todavía está abierta. Entonces eso haría las heridas y, por ejemplo, el contexto en que sucedieron. De hecho, me quería compartir algo de eso también, que dicho que lo tocaste porque lo traíamos también. Y, de- y decimos, y decimos una cosa, Pau, también, hablemos de la infidelidad. Tocamos ese tema en la mañana. Tal vez, Lo Roberto, hay tocamos. algo Dime, Janet. que precisamente, perdona, quería tocar más bien que tenía que ver algo así. Cuando hablaste de niveles de perdón o de ¿Perdón? ofensa, Ujú. tiene que ver, tal vez no son niveles, eso depende la intimidad que tengas con esa persona. Y no estoy hablando de intimidad física, estoy hablando de esa intimidad emocional. Por ejemplo, si tu esposa te falla o tu esposa te trata mal o te hace algo que te hiere, te va a doler más que si lo hiciera un compañero o una compañera de trabajo. ¿Por qué?
porque Claro, esa persona claro. que te está lastimando, la expectativa que tiene que ver con la expectativa que tú tenías es de que esa persona era contigo incondicional. No esperabas, tu expectativa es que esa persona no te lastimara. Cuando esa persona viene y te lastima, te hiere o hace algo que te hiere, de una forma u otra, vienen varias etapas en tu vida porque tiene que ver con la confianza, con la traición. Y cuando hablo de traición, no solamente hablo de infidelidad, porque la infidelidad se aborda desde el daño que puedas tener de tu identidad como persona, que en el programa pasado que tuvimos hace algún tiempo, hablamos de la autoestima. El perdón en una infidelidad va a depender de varias cosas en una pareja. Va a depender de cómo te enseñaron que debía ser la fidelidad en una pareja. Muchas mujeres dicen, ya mi esposo lo sabe, en la primera que me haga hasta ahí llego porque yo una infidelidad no la perdono. Así lo dicen. Cuando Ujú. nosotros vemos casos como esos, te das cuenta que esa persona tenía toda su expectativa en sentirse validada en esa otra persona. Y ahí es donde empezó el proceso de que cuando esa persona viene y te falla, tú sientes que no puedes perdonar porque te fallaron a ti, pero cuando tú entiendes que tu expectativa cuando te unes a una persona no puede estar en esa persona porque al igual que tú fallas, esa persona te puede fallar, entonces tú entiendes que si en algún momento te falla, puede haber un proceso de restauración. Puede haber un proceso en el que tú puedes abrirte a perdonar y ese es un tema tan amplio porque vemos matrimonios donde hubo infidelidad, donde hubo abandono, donde hubo agresión, donde hubo un montón de situaciones que a veces la gente dice imperdonables, no deberían estar juntos y los vemos volver, los vemos regresar, los vemos a la gente juzgar ese regreso. ¿Por qué? Porque no conciben que fulana o fulano haya, máxime en el caso que fuera la mujer que fallara, no conciben que un hombre pueda perdonar la infidelidad de una mujer. Pero cuando tú entiendes que te estás casando o que estás realizando una relación, empezando una relación con una persona que no es perfecta, que trae un montón de carencias del pasado no resueltas, ni llenas, con un montón de heridas, cuando tú entiendes eso, tienes que entender que tu permanencia dentro de esa relación no es porque una relación va a ser perfecta, no es porque no te van a fallar, no es porque no te van a herir, es porque simple y sencillamente vas a entender la condición del ser humano con el que te estás casando o con el que estás compartiendo tu vida o con quien estás relacionándote. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes eso, va a llegar el momento en que no es que vas a justificar el pecado, no es que vas a justificar la ofensa, la herida, la infidelidad, sino que vas a entender que esa persona, si de verdad lo desea, puede vivir un proceso de restauración para que la relación a través del perdón, que es el que sana, es el que venga a fortalecerse. ¿Qué es lo que pasa en muchas personas? No conocen la profundidad del perdón. Entonces, hoy perdonan la infidelidad de su pareja y entonces siguen, pero cada vez que su pareja cometió un error, eso es como un imán. Se le pega el error anterior con el nuevo error, entonces Ujú. que dicen, y si vos le decís, pero vos me perdonaste, sí, pero yo no puedo olvidar que vos me hiciste eso. Y una de las cosas que el perdón no es olvidar, pero sí que no te duela. Si a ti el perdón, cada vez que sucede algo, te duele, te llena de resentimiento, te llena de enojo, esa herida, eso que hace esa persona te llena de resentimiento, de enojo, de ira, de amargura, es porque no has perdonado. Entonces, Y, ajá, perdón, Janet, tranquilo, dime. me encanta esto, Janet, pero cuando esa persona de la que yo tengo tantas expectativas, y esto también para Pau, reincide, y reincide y reincide, entonces ya ahí no me estoy dando cuenta que hay un perdón de arrepentimiento, que muchísimas parejas pasan, que su agresor o su agresora son personas que constantemente, y yo creo, Janet y Paula, que cansado, ¿verdad? Estar disculpándose, estar pidiendo perdón por la misma causa, por la misma cosa. Janet, Sí. ¿qué Además podemos que hacer entonces en esos casos?
porque me interesa, por supuesto, muchísimo el perdón, todo lo que tiene el perdón, pero ¿qué podemos hacer con esas personas de ahí que siguen y siguen y siguen reincidiendo en la misma falta? Para eso hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que en muchas ocasiones hay personas que tienen una tendencia a comportamientos narcisistas, o sea, siempre tiene que ir todo el beneficio hacia ellos. Ujú. Entonces, suelen tener comportamientos donde ellos vienen y tratan de, ¿cómo decirlo? De poner siempre la situación a su favor. Lo que en el buen tico llamamos voltear la tortilla siempre. Entonces uno viene y le dice, es que cometiste este error y ya los cometió antes y dijiste que ibas a trabajar para mejorarlo. Y entonces la persona dice, claro, y, por ejemplo, le decimos, es que dijiste que ibas a buscar ayuda, que ibas a ir al psicólogo para poder cambiar eso que ha generado tantos conflictos. Y la persona dice, claro, que a mí me encantaría el psicólogo, pero no tengo plata porque yo te ando pagando las cosas. Entonces, como quien dice, vengo y deposito culpa en vos para Ujú. manipular la situación y mantener un control. Y eso puede generar algo muy curioso, porque empiezo a sentir culpa, porque eso se puede llegar a caer, obviamente, un vínculo de abuso emocional o psicológico, donde de una u otra manera, entonces, yo empiezo a sentir culpa porque yo digo, o sea, eso ya es mi culpa. Pero como quien dice, no rompo el vínculo para marcar un límite adecuadamente, pero tampoco tengo la capacidad, por decirlo así, de cambiar yo la situación. Yo no puedo cambiar las personas y eso es lo primero que yo tengo que ser consciente. Entonces, muchas veces creemos que la persona o las personas, si nos quieren, van a cambiar. Lo que tenemos que anhelar, Paola, ajá, perdón, hablemos de los narcisistas un momentito, porque precisamente mi esposa y yo estuvimos hablando con una mujer que estuvo 12 años, o sea, 12 años, más de una década, de una década con un narcisista. Eh, yo considero que no es justo que una persona esté tantísimo tiempo en una relación de ese tipo. Correcto, Janet y Paula, porque entonces, ¿cómo reconocer a ese narcisista? ¿Cómo reconocer esas luces que se están encendiendo? Porque hemos visto que esos narcisistas pues causan un gran dolor, ¿verdad? Y con grandes heridas a las personas. ¿Se puede hablar de tiempo, Paola o Janet, en una relación con un narcisista? Sí tiene que, o sea, sí se puede hablar de tiempo, pero la persona tiene que buscar ayuda. Vamos a ver, existen las dos partes. Está la parte ofensora y está la parte Ujú. ofendida, ¿ok? ujú, No es que la parte ofendida no haya hecho algo que también puede repercutir en que se dé esa situación. Pero cuando estamos hablando de la parte ofensora, cuando hablabas de cómo entender una persona que una y otra vez te cae y no cambia, ¿verdad? Estamos hablando que el arrepentimiento tiene que dar frutos. Si tú realmente estás Ujú. arrepentido, tiene que haber un cambio de dirección. O sea, Claro, muy bueno, muy ese bueno. cambio de dirección no puede durar años. Se tiene que ver Claro. inmediatamente después de lo que sucedió, después del evento que trajo esa crisis a la pareja o a la familia o entre padres e hijos. Tiene que haber un cambio de dirección. ¿Cuál es el cambio de dirección? Eso que decía Pau. Un hombre que es narcisista, el narcisista va a golpear psicológicamente y emocionalmente a la persona que lo ama. ¿Por qué? Porque él siempre va a buscar llenar su ego y tapar todo ese daño que tiene interno, porque el narcisista es una persona muy dañada, con una baja autoestima muy afectada, donde todo se va a tratar de tapar y de poner máscaras para que no se den cuenta. Entonces saca el pecho y saca el plumaje porque él necesita protegerse. Entonces, ¿quién sufre los impactos de un narcisista? La esposa, los hijos, la familia en la que sufre eso. Entonces, una esposa que esté siendo consciente de que esa conducta no es la correcta y busca ayuda, puede poner un alto ahí. ¿Qué es lo que pasa con el narcisista? Que muchas veces genera dependencia emocional.
Claro. Ya, entonces, y él está hecho como para succionar esa parte y no dejar a esa persona moverse. Muchas veces tiene que ver con la parte económica, que la mantiene ahí para que esa persona dependa de él y él siempre perpetuando su papel de narcisista, que todo va relacionado a que yo me sienta bien, a que a mí me dé esto, a que todo sea aportado para que yo me sienta bien. Entonces, todo ese tema no va a definir un tiempo, el tiempo lo define. Hay un tema que en la palabra de Dios nos hace de que creo que Mateo 6 me parece que si no me equivoco, la palabra de Dios habla de que el ojo dice que es la lámpara del cuerpo. Y dice que si tu ojo está viendo bien, tu cuerpo va a estar lleno de luz, pero si no, va a estar en tinieblas. Y todavía te dice, mira que la luz que hay en ti no sea en tinieblas, o sea, mira que lo que tú estás creyendo sea lo correcto y no. ¿Qué pasa? A veces necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a un montón de cosas que cuando estamos en esa relación de dependencia no la estamos viendo. Entonces, cuando se abre, cuando una mujer, yo hace poco con una chica que tiene una situación así, yo hablando de las características de un narcisista, ella me dice, pero es que así es mi esposo. Y yo, sí, precisamente por eso estamos hablando. Y me dice ella, pero ¿y entonces qué hago en este caso? Porque ella me hablaba de sus hijos, de que es que ella no daba pasos porque los hijos sin su papá no vivían pero que ya ella estaba muy cansada de esa relación donde ella salía dañada constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que tomar decisiones. Para eso también tiene que trabajar en esos daños internos, porque esa persona puede estar aplicando el perdón constante. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro que nosotros debíamos perdonar 70 veces 7. La palabra de Dios habla muy claramente de lo que tiene significado el perdón. Y realmente el perdón que nosotros otorgamos como un regalo a la otra persona tiene que ver con entender la profundidad del perdón que Jesús nos otorgó a través de su obra en la cruz a nuestra vida. Pero yo no hago nada con venir a perdonar si no estoy entendiendo que la profundidad de ese amor, de ese perdón también tiene que ver con el perdonar y cuidarme a mí misma de los daños que esa persona me puede. Yo perdono porque me estoy amando a mí misma, pero el perdonar no, lo que el perdón no es que yo tengo que seguir viviendo en una relación o en un ambiente o en un entorno donde yo estoy siendo dañada día con día, momento a momento, mi autoestima, mi valor, mi valía está siendo golpeada por los actos insanos de una persona que tiene este problema del narcisismo. Janet, vos sabes que me gusta muchísimo lo que dijiste. Tienen que haber frutos, tienen que haber cambios positivos, ¿correcto? Correcto. Ajá, claro. Dime, Pau. Algo que sucede mucho y que nosotros tenemos que aprender a identificar, porque ese tipo de situaciones pueden venir a afectarnos de más, es lo que hay un concepto muy nuevo que se maneja mucho en ciertas áreas que se llama gaslighting o que es, como te digo, manipular la situación para hacer creer que de una u otra forma la persona está loca, o sea, estás exagerando. Y esa situación va a venir a generar, como te dije, emociones en nosotros o van a depositar emociones en nosotros de culpa ilegítima, de culpa que no es realmente nuestra. Y cuando, como decía Janet, nos preguntamos en ese momento, entonces, ¿será que fue mi culpa? Esa semana atendí a una muchacha, a otra muchacha, no a la misma, y ella me comentaba una situación de una expareja donde ella me decía, es que yo trataba de solucionar las cosas y esta persona simplemente me decía, es que yo no tengo ganas de solucionar nada. Es que si a usted no le gusta, usted sabe que se puede ir. Es que de una u otra forma, esto es lo que hay, usted me conoce así, si no le gusta, ahí está la puerta. Y donde una u otra forma, porque por ejemplo se dio una situación de infidelidad, no una, sino 3 veces en 3 años de relación, ella me dice, yo no sé por qué yo no me fui a la primera si yo sabía que ella de una u otra forma tenía una fama, por decirlo de alguna forma, tenía o sea, una reputación de que por ese tipo de cosas habían terminado sus relaciones anteriores, que qué iba a ser diferente conmigo. Entonces, ahí es cuando también tenemos que analizar las heridas que de una u otra forma me llevaron a entrar en un vínculo donde se genera ese tipo de abuso. Y donde si yo
busco la ayuda, donde yo salgo de este vínculo para poder romper este ciclo de violencia emocional o psicológico, tengo que empezar también por un punto que es sumamente importante, que es el identificar que tengo que perdonarme a mí misma si yo realmente quiero, de una u otra forma, evitar volver a tener vínculos de ese tipo en un futuro. Porque ahorita estamos tocando el tema de la pareja, pero ese tipo de vínculos se puede generar con nuestra familia, con nuestros amigos, con los hijos, no solamente con una pareja. Claro, es lo más sonado, pero por ejemplo, poco se habla de cómo muchas veces se genera ese vínculo de padres a hijos, incluso de hijos ya adultos, o de, por ejemplo, de ahí entre amigos. Hoy en la mañana hablamos de un caso de un muchacho que él, con sus títulos universitarios y todo, él prácticamente, cada vez que conoce a una persona que él considera una autoridad, su mundo empieza a girar alrededor de esa persona. Entonces, entonces se puede dar un punto donde haya manipulación por ese lado. Y después muchas personas en este punto o en esos tipos de casos dicen, pero yo no sé por qué yo no aprendo, yo no sé por qué yo siempre sigo igual, porque es que yo no salgo de esa situación, porque siempre me pasa lo mismo, o porque es que si yo es que ando un rótulo que dice aquí como, ¿verdad? Haga lo que le dé la gana conmigo, pero yo no sé por qué yo hago eso mal. ¿Qué hago yo mal? Y es que muchas veces esas pequeñas heridas, o mejor dicho, esas heridas están tan profundas que no sabemos hasta dónde realmente están calando. De hecho, es curioso porque cuando nosotros venimos y conocemos eh, a Jesús o conocemos lo que dice la palabra con respecto al perdón, por ejemplo, él dice que solo Jesús puede venir bueno, solo Dios puede venir a juzgarnos, pero muchas veces nos sentimos con la autoridad de venir a juzgarnos a nosotros con una regla tan chiquitita que nadie es capaz de dar la talla. O sea, tenemos un juicio muy pesado. Y de una u otra forma que dice Lucas 6:37, que no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, y perdonen y se les perdonará. Y creemos que eso se aplica casi que solamente para la gente de afuera, pero también es una herramienta que yo tengo que empezar a aplicar hacia adentro. Cuando yo empiezo a tener empatía conmigo mismo, empiezo a construir la capacidad de venir y sentirme valiosa o valioso en una identidad de realmente eh, de lo que Dios dice que yo soy y de lo que yo merezco, voy a tener mejor capacidad de establecer límites y que esos límites también me permitan a mí identificar si hay rencores que yo necesito sanar para que de esa manera yo poder ampliar mi mente y ver la situación antes de que suceda, empezar a ver esas señales rojas, porque de una u otra forma estoy en una conexión estable. Eso es lo que muchas veces también sucede en ese tipo de procesos, donde el perdón, por ejemplo, creemos que el perdón incluso es, de hecho es curioso porque creemos que el rencor es como un veneno que me lo tomo yo para que mate a otra persona. Entonces, de una u otra forma venimos ¿verdad? Limitamos muchísimo ese gran poder que tiene el perdón. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Eso se ve muchísimo y es que muy pocas personas quieren perdonar. Cuando se habla de perdonar es, no, ya hace mucho tiempo lo perdoné, pero tal vez es una situación que cada vez que esa persona lo habla, expresa emociones como el enojo, como la tristeza, y ahí se detonan. Y me dice, pues entonces están perdonando. O sea, sí, 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 yo ya lo perdoné. Pero entonces o sea, el conflicto interno no está resuelto. Correcto. Paula, tenemos tantas preguntas acá, mis amigas. Me encantaría escucharlas. Dispare. Primer pregunta, Pau y Janet. ¿Qué significa realmente perdonar a alguien? Pregunta. ¿Es un proceso emocional, racional o ambos? Ya lo dijiste, Janet. En realidad, como se los dije al principio, es una decisión y vivir el proceso, porque durante el proceso, así como la herida, como te dije al inicio, cuando hay una herida, esa herida hay que sanar.
Y ojo, hay heridas que no te sanan en corto tiempo. Yo no sé si algún día te ha pasado que te has hecho una herida y pasan las semanas y pasan los meses y constantemente esa herida te da algún problema. Exactamente así es la herida por la cual debemos aplicar el perdón. Pero ¿qué es lo que significa esto? Significa que yo decido, lo primero que debe haber en mi corazón es soltar esa emoción de enojo, ese pensamiento negativo de por qué me hizo esto, de por qué me lastimó de esta manera. Cuando yo comienzo a ceder todo eso y a soltar todo eso y digo, no, esto lo suelto, como dijo Pau, es algo que nosotros vamos a hacer por nosotros, no por la otra persona. Porque hay muchas personas en los grupos de la asociación de SPA que cuando pasamos por el tema de la dinámica del perdón, dice, pero si es que mi papá que me abusó ya está muerto. Y le digo, sí, no importa, usted tiene que vivir. Nosotros tenemos una dinámica en la que ellas anotan y todos los daños, las cosas, las personas, y luego viven un proceso. Algunas se lo llevan para la casa porque sienten que en ese momento no pueden soltarlo y luego tienen que volver otra vez hasta que definitivamente lo sueltan. Pero ¿qué significa eso? El tema de cuánto voy a durar para perdonar, déjeme decirle, nosotros tenemos un tema en SPA que se llama los temperamentos y en realidad cada persona nace según el aporte genético de nuestros padres, viene con dos temperamentos que le predominan. ¿Qué pasa? Muchos de estos temperamentos les es más porque son rasgos de nuestra personalidad. Entonces, hay personas, por ejemplo, el que tiene el temperamento colérico, no es que, bueno, ya sabemos que lo colérico no es una persona que pasa enojada, sino es una persona líder que es muy fuerte, que es perfeccionista, que tiene mucho vigor para dar dirección y mandar. Pero, ¿qué pasa? Estas personas son de las personas que además de que les cuesta aceptar las culpas de los errores que ellos cometen o de las cosas que hacen que hieren a otras personas, también les cuesta la parte de perdonar, pero cuando sueltan, sueltan. Por ejemplo, el que es un poquitito más para soltar el perdón, que dura un poquito más, le cuesta un poquito más, es el melancólico. ¿Por qué? Porque el melancólico todo se lo toma personal. El melancólico es crítico, juzga todo, es una persona que automáticamente es muy sensible, es muy vulnerable. Entre sus debilidades es que es vengativo, pero es una persona que por el mero deseo de traer armonía entre todas las partes donde está relacionándose, llega el momento en que lo suelta. El flemático, todo lo contrario, el flemático es una persona que le cuesta pedir perdón, casi nunca pide perdón, pero de igual forma perdona muy rápido. El sanguíneo es el que se enoja muy rápido, perdona muy rápido y va soltando. Entonces, ¿qué es lo que significa? Depende de cuáles sean los rasgos de mi personalidad que yo pueda manejar. Si yo soy una persona que me resiento muy fácilmente, como lo es una persona del temperamento melancólico, posiblemente eso me va a estar calcomiendo por algún tiempo. Y ojo, muchas veces, Pau dijo algo muy clave en este momento. El tema de lo que más debemos trabajar el perdón es dentro de la familia. Yo vi tu programa del Día del Padre con unas adolescentes, unas chicas que tenías ahí, y a mí me llamó mucho la atención porque si te das cuenta, hoy por hoy, tú hablas con un adolescente y siempre está resentido con los papás, con mamá, con papá. De alguna Claro. manera, siempre los padres le estamos debiendo a los hijos. Ellos sienten que les debemos un montón de cosas. ¿Por qué? Por la misma situación que se da en este momento que ya la vez pasada la hablamos. Pero ¿qué pasa? Dentro de la familia es donde se debe cultivar el hábito del perdón. Si yo como mamá tengo mis hijos pequeños y aunque estén pequeños, yo no les pido perdón cuando cometo un error con ellos, aun cuando no los estoy cometiendo, tal vez en algún momento hiero a mi hijo pequeño o a mi hijo adolescente, pero como soy mamá, no le pido perdón, porque ¿qué fue lo que nosotros vimos en nuestras familias? Nosotros de las edades de nosotros. ¿Qué es lo que vimos? Que los papás le decían a uno, no haga tal cosa, y uno le decía, ¿pero por qué? Porque yo lo digo, y a eso es suficiente. Entonces esas Ujú. cosas traían heridas, pero nosotros nunca escuchábamos o nos castigaban por cosas injustas, y tal vez los papás después se dan cuenta que eso fue injusto, pero nunca llegaron y te dijeron, hijo o hija, perdóname, me equivoqué. Cuando nosotros no sembramos esa semilla en nuestra familia de pedir perdón a nuestros hijos no van a pedir perdón tampoco.
El perdón es algo que se enseña dentro del hogar, dentro del seno de la familia. Imagínese en hogares donde papá y mamá nunca está, donde papá está ausente emocionalmente, que una de las heridas más grandes que hoy por hoy están viviendo los adolescentes o los jóvenes que buscan otras cosas para llenarse, otros grupos donde son influenciados a un montón de cosas porque no hay esa presencia emocional de apoyo de los padres. Entonces, cuando no se enseña el perdón en la casa, no se enseña. El perdón definitivamente no es algo que se siente. Yo no siento, nunca voy a sentir en mi condición humana deseos de perdonar cuando yo me siento lastimada. No lo voy a sentir. Pero cuando yo entiendo que para yo sanarme, yo necesito perdonar, cuando yo entiendo, hoy científicamente nos damos cuenta que el tema del perdón aún a nivel de cerebro trae un impacto en la corteza cerebral, va a traer un impacto en la parte de la memoria, va a traer un impacto y muchas enfermedades que hoy por hoy las personas están viviendo son psicosomáticas, causadas por resentimientos, por rencores, por enojos no resueltos que de una forma o de otra comienzan a estar ahí, se comienzan a manifestar en enojo, en resentimiento, en quejas de cosas que no tienen ni que ver con lo que realmente tengo. Y cuando nos damos cuenta, estamos enfermos de cualquier problemas gástricos, cánceres, fibromialgias, ese montón de enfermedades que hoy por hoy está atacando a la población, tiene que ver mucho con esas emociones reprimidas de enojo, de resentimiento, de amargura. De hecho, que la palabra de Dios dice que la raíz de amargura y la raíz de amargura está producida por el resentimiento y la falta de perdón. Entonces, esa raíz de amargura dice que nos aleja de la gracia de Dios. O sea, cuando yo estoy resentido y no he perdonado, definitivamente voy a poner un muro entre todo lo que Dios me quiere dar y todo lo que yo quiero recibir, no lo voy a recibir porque no hay manera que aunque me lo quiera dar, pase, porque hay leyes ya establecidas. Entonces, el perdón es algo recíproco, viene y da. Hoy por hoy hay mucha falta de perdón de padres a hijos, porque los hijos no están cumpliendo con las expectativas de papá y mamá, porque papá y mamá le dan a los hijos todo lo material que piden, entonces ellos esperan que los hijos sean los hijos que ellos esperan que sean, y cuando ya los hijos no son, se vuelven en chicos adictos, en chicos que andan en pandillas, andan en problemas directivos, entonces se crea un resentimiento de papá hacia sus hijos, pero dice la palabra de Dios que aún eso hay que resolverlo porque dice Zacarías, creo que es que dice que en el último tiempo volverá Dios el corazón de los padres a los hijos y entonces se va a volver el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, el perdón es algo que viene de los padres, se enseña, se modela, se vive en casa para luego venirlo a reproducir en todas mis relaciones. Janet, qué tema, ¿verdad, muchachas? Bueno, tengo una pregunta, Paola, ese tema está precioso. Paola, preguntan, ¿es posible perdonar algo que no tiene solución o reparación? ¿Cómo se hace esto? Buena pregunta, oye. Qué difícil, qué difícil. Al mismo tiempo hay que analizar la situación, porque muchas veces para perdonar primero tengo que marcar un límite, porque si es una situación que va a seguir sucediendo, claramente la herida nunca va a tener el suficiente espacio para poder sanar, ¿verdad? Eh, Hay algo que es muy curioso, y eso es algo que toco mucho con el grupo de jóvenes, que es, por ejemplo, que ellos dicen, "Baude, pero yo hoy perdoné a mi mamá o a mi papá que hicieron algo que me lastimó, pero la próxima semana volvieron a hacerlo y me volvió a doler. Significa que no lo perdoné". Entonces, dice, porque ya mi mamá es así, entonces yo no la puedo cambiar a ella y no sé qué hacer porque soy un adolescente, no puedo irme de mi casa para decir que podemos cortar la situación. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Situaciones como esa o como la pregunta que nos estás planteando es algo que nos deja como en una encrucijada. Tenemos que, tenemos que analizar la etapa de la persona, la situación, porque no todas las situaciones, no hay un remedio absoluto para todas las situaciones, pero hay algo que sí tenemos que tomar en cuenta, y es que la palabra nos manda a perdonar 70 veces 7, y eso es un número que es
casi que incontable, porque de una u otra forma las personas nunca van a dejar de hacer cosas donde yo reaccione, donde yo pueda sentirme de cierta manera. Lo primero que yo tengo que tomar en cuenta es que si yo comuniqué mi límite y mi límite sigue siendo violentado o irrespetado, si soy un adulto tengo que tomar la decisión de una de dos, o cedo y de una u otra forma estoy incumpliendo incluso con un mandato, que es amar a mi prójimo como a mí mismo, o sea, a mí mismo para poder amar a mi prójimo, o marco un límite, no importa lo que eso cueste. Porque una u otra forma, en Jeremías la palabra dice que Dios conoce los planes que tiene para nosotros y que son planes de bienestar y no de malestar. Entonces, cuando yo vengo y aplico esa palabra y yo vengo y la peso y yo me pregunto, ¿esto es lo que Dios tiene para mí? Probablemente la respuesta es no. Pero tenemos que también medir, como te mencioné, hasta qué punto, porque el perdón es un hábito que se tiene que incorporar a nuestro día a día. Porque inevitablemente yo no voy a poder estar exento 100% de que hayan situaciones que a mí me hieran de mi familia, de las personas con las que yo me rodeo, de la gente que se supone que ya debería saber que eso me molesta, porque soy humana. Pero el perdón es algo que yo no tengo que esperar de otras personas, es algo que yo tengo que empezar a aplicar en mi vida, indiferentemente de cuál sea la ofensa. Porque es a partir de que yo dejo de pensar que hay ofensas más grandes o más pequeñitas, que yo tengo la capacidad de tomar esta medicina llamada perdón y empezar, porque el perdón es como la pomada canaria, eso se aplica para todo y siempre funciona. Y es ahí donde de una u otra manera se va a poder mejorar no solo la relación con las personas a mi alrededor, sino con la relación conmigo mismo. Y obviamente a partir de ahí también una relación con el Creador, con Dios. Entonces ve que de una u otra forma hay un principio que de hecho yo les explico mucho a los chicos, que son unos principios en los 10 mandamientos, donde él dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él mismo nos está dando la ecuación adecuada. Amar a Dios, amarme yo para poder amar a mi prójimo. Hay un orden. Entonces, ¿qué es el detalle? El perdón tiene que ver con el amor. No solamente con el amor hacia otros, sino también con el amor que yo tengo hacia mí mismo, porque si Dios lo deposita en mí, yo soy capaz de amar sanamente. Entonces, se trata principalmente de poder decir, ok, ¿qué tan ubicado estoy en lo que estoy haciendo hoy para alimentar mi vida de cosas que realmente vengan de Dios para a partir de ahí poder manifestarlo? El agradecimiento, una sana autoestima, una relación con Él, hábitos sanos, son cosas que tenemos que tener cuidado, porque yo te digo una cosa, las personas más rencorosas son personas que viven de una u otra forma más arraigadas como a ese rencor, porque muchas veces ese rencor también les da identidad. Hay mujeres que llegan a los grupos en spa y pasan por todo el proceso y todo el proceso están hablando todavía de las heridas que de una u otra forma están inconclusas. Y cuando vos les decís, ¿y por qué no has hecho tal cosa? Hay un autosabotaje tremendo en ellos porque, sí, es que yo ya lo he intentado, pero es que no. Entonces también tenemos que entender que es un trabajo en conjunto, eso es casi como jugar malabares, tenés que ir agarrando el toque a mantener el equilibrio obviamente con la oportunidad o con la situación de que se nos puede caer y que podemos fallar, que podemos recaer en situaciones no sanas, claro, por supuesto, pero que de una u otra manera, obviamente también se nos va a permitir tener esa oportunidad de caer, levantarnos, sacudirnos las rodillitas, y no fue que volvimos al principio, sino que caímos ahí y seguimos avanzando. Perfecto, Roberto, perfecto. me gustaría a poner algo más a esa pregunta que te hicieron de todo eso que te dijo Pau. Y tal vez como para concluir y cerrar esa parte que Pau está hablando, es que esa persona escuche que sí es posible perdonar algo que sea de esa manera. O sea, sí es posible, pero
en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad no puede ser. Necesitamos la intervención de un ser más poderoso que nosotros que venga a sanar nuestra herida para hacerlo. Si nosotros nos damos cuenta, yo leía en Mateo 5 del hombre que fue perdonado de una gran deuda porque llegó a quien él le debía y lo llamó a cuentas y lo iba a mandar a la cárcel y él le pidió que le diera tiempo y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo de ahí, ese hombre fue, buscó a alguien que le debía y lo echó a la cárcel por el poquito que le debía. Esa palabra habla de que nosotros siempre, siempre vamos a ver las otras cosas que nos hacen más duras y más grandes que las que nosotros hacemos. Pero esa palabra lo que nos habla es que si Dios nos perdona lo poco, lo mucho, lo grande, lo imperdonable, Él también nos da la capacidad de perdonar, pero sin caer en la religiosidad y sin caer en ninguna de estas formas de religión. La única manera para perdonar lo imperdonable es con la ayuda de Dios, porque Él viene con su amor y sana tus heridas. Y cuando Pablo habló de amor, no es ese amor eros que nosotros conocemos, que nos enseña el mundo, ¿verdad? Ese amor que siento, ese amor carnal, ni siquiera es el amor, ese filius. Estamos hablando del amor que habla Primera de Corintios 13, que el amor todo lo soporta. Cuando hablo de soporta, no es que soporta agresiones ni soporta cosas que nos van a dañar. Estamos Correcto. hablando que tiene la capacidad de entender que la otra persona no es perfecta. Cuando yo entiendo, dice la regla de oro, que no le hagamos a otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Esa regla de oro lo que me manda es a posesionarme en el lugar de la otra persona. Lo quito o la quito y me pongo ahí. Como si yo fuera la que hice eso, ¿cómo me gustaría que la otra persona reaccionara hacia mí? ¿Cómo debería esa persona, según lo que dice la palabra de Dios, que si Dios puso a su hijo en mi lugar, en ese madero, que era el que a donde yo tenía que estar, justificándome y liberándome, redimiéndome, porque el perdón es redimir a alguien de una culpa que lleva, y el pecado de toda la humanidad era tan grande que lo llevó Jesús sobre él. Cuando yo entiendo la profundidad de ese perdón y de ese amor de Dios, que es ese amor que da sin esperar recibir, tengo la capacidad de vivir el proceso de perdón entendiendo que el perdón no tiene que ver con permanecer dentro de una relación de agresión, de abuso y de irrespeto, no, porque el perdón es algo que a mí me va a bendecir más que a la otra persona. La otra persona se puede hasta morir, pero el perdón me sigue haciendo el bien a mí como persona. Y cuando Paula hablaba del primer mandamiento que dijo Jesús, que resume todos los otros mandamientos, cuando ella habla de amar a Dios y amarme a mí para poder amar a mi prójimo, cuando yo me amo, sé que el perdón es algo que me va a beneficiar a mí más que a la otra persona. Bien, Janet, dos preguntas, por favor, lo Ajá. más puntual que puedas, porque venimos también con los saludos. Dos preguntas importantes. ¿Cómo se puede saber si realmente hemos perdonado a alguien o si aún guardamos rencor? Primera pregunta. Dos, ¿cómo logro perdonar a alguien que de pequeña me generó un gran trauma y aún no logro sanarlo? Ok, la primera, o sea, la primera que me dijiste era, perdóname, ya se me ¿Cómo enredó la primera con la segunda. cómo se puede saber si realmente Ok, hemos ok, ya, perdonado sí, a alguien o si sí, aún guardamos rencor? ok, cuando yo recuerdo y ya no me duele. Ok, Cuando, por ejemplo, si mi esposo muy me fue bien. infiel con otra mujer, pero siempre está conmigo, y aunque no esté conmigo, digamos que se fue con esa otra mujer y me dejó. Cuando ya yo he perdonado, es cuando yo tengo la capacidad de hablar con esa persona, aunque esté con la otra, sin sentir ningún dolor. Te Perfecto. perdono porque sé que no tenía la capacidad de amarme como yo me lo merecía. Perfecto. ¿Cómo logro perdonar a alguien que de pequeña me generó un gran trauma y aún no logro sanarlo? Entendiendo que para que esa persona le haya hecho eso es porque ella también lo vivió. Algo vivió para que ella reproduzca eso. Cuando yo entiendo que quien me hirió tuvo que haber sido herida,
tenemos que entender que muchas veces esas personas actuaron conmigo de esa manera, no porque tuviera yo algo malo en mí, es porque esa persona estuvo ahí dañada, dándome ese daño. Y yo tomo la decisión de perdonar eso, yo tomo la decisión de perdonar eso porque yo voy a ser libre de ese dolor, de ese resentimiento. Si no ha podido sanar esa herida, es porque ella no se ha expuesto, o él, no sé si es hombre o mujer, no se ha expuesto a que venga Dios a sanar. Vean, SPA no es una institución religiosa, pero nosotros no podemos trabajar ninguno de los temas que trabajamos sin incluir la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el eje transversal de nuestro programa. ¿Por qué? Porque nadie, ningún psicólogo, ningún ser humano, ningún médico, nadie puede venir a sanar una herida que está tan profunda en el alma. Solo Dios con su Santo Espíritu puede meter la mano donde estoy herida, sanar y liberarme de ese dolor, porque la falta de perdón es un dolor que no me deja ser yo misma, que me llena de enojo, que a veces me levanto y no sé por qué estoy enojada, por qué estoy triste, por qué estoy deprimida, y todo tiene que ver con una herida que no ha sido sanada desde. ¿Cómo soy liberada de eso? Perdonando, soltando lo que pasó en el momento. ¿Cómo sano yo a la niña interior que fue lastimada en aquel momento? Sanando la mujer adulta que soy yo hoy. Cuando yo decido sanarme yo como mujer adulta, esa niña que quedó ahí atrapada en ese dolor, en ese resentimiento, va a ser sana y libre del rencor, del resentimiento y de los traumas que están ahí. Perfecto. Joana y Pau, yo creo que estamos en la necesidad de traer una tercera o segunda parte. Muchachas, me interesa tocar el tema del rencor. Creo que tenemos aquí hay varias cosas que nos están sugiriendo. Creo que ese tema del rencor tenemos que tocarlo. Muchas personas, vamos con los saludos, muchachas, vean qué bonito. Ania Serrano dice, wow, qué bueno. Muchísimas gracias, Ania Serrano. Por acá tenemos también Andrés Gamboa Calderón, qué buen programa. Andrés, muchísimas gracias. Si te está edificando, esa es la misión del programa, seguir creciendo, entonces estamos muy contentos también. Cinia Leitón dice, así es, muy bien. Rosa Acevedo, saludos, excelente programa. Luego por acá tenemos más saludos. Bueno, ya para finalizar, Janet y Pau, ¿algún pensamiento? ¿Alguna frase? Hay tantas preguntas, pero ¿qué nos tienen que decir en este programa? Que nos vean, muchachas, como siempre hemos salido muy, muy edificados. ¿Alguna frase? Ok, yo la cerraría, te voy a decir una que es muy importante. En un resumen que quisiera hacer, ya que todos hemos experimentado la prueba y el dolor, todos estamos en esta vida con heridas y marcas, aprendemos a lidiar con nuestras heridas y seguimos adelante, pero ya sea que lo reconozcamos o no, las heridas y cicatrices no cambian. No hay padres perfectos, no hay amigos perfectos, no hay hermanos ni cónyuges perfectos. Vivimos en un mundo imperfecto con humanos imperfectos. Arremetemos y lastimamos a los demás porque estamos quebrantados y necesitamos sanación. Estás con el micrófono cerrado, yo creo. Bien, gracias, gracias. A Byron también nos manda saludos, igualmente, Byron Monge, un saludo muy especial. Él nos ve constantemente el programa a nosotros. Pau, ¿alguna frase, Pau? Creo que algo pequeño que yo sí les podría decir es, el perdón es liberación y es paz de Dios. Y para las personas que tal vez en este momento están dudando en que dicen que yo no podría perdonar o esa persona no merece ser perdonada por mí, yo le voy a decir una cosa a esa persona, usted sí merece recibir perdón, usted sí merece perdonar y usted sí merece sentirse liberada o liberado de ese rencor que por lo general es un peso tan profundo que a veces no sabemos ya ni cómo cargarlo. Perfecto, dice Ania Serrano, necesitamos perdonar para tener vida en abundancia. Ania Serrano les manda saludos, muchachas, a ustedes. Tenemos bastante gente participando. Gracias a Dios hay gente que sale muy edificada, muchachas.
seguir creciendo es eso, es aportar, es dejar una huella, no una cicatriz, muchachas. Yo creo que estos temas son tan edificantes, más bien necesitaríamos más tiempo para poder tocarlo, pero esa es la intención, la misión de seguir creciendo, tocar vidas. Amigo y amiga, usted que nos está viendo en esta noche, perdonemos para ser liberados, necesitamos perdonar para romper todas esas cadenas de amargura, de resentimiento, de odio, tanto dolor que trae todas estas cosas, tantos recuerdos que nos traen, tantas angustias que traen cuando nosotros decidimos no perdonar a las personas. Yo creo que las invitadas han sido pues muy claras con los temas que se han tocado en esta noche y yo le invito a usted para que usted pues después de este programa haga una introspección en su vida para ver qué necesita perdonar, porque algunas veces olvidamos o dejamos por ahí en el baúl de los recuerdos ciertas situaciones que se nos han presentado en nuestra vida, que nos han hecho personas que han estado cerca de nosotros y por ahí estamos resentidos, por ahí estamos, nos sentimos mal por esas cosas. Bueno, se trata en esta vida de seguir creciendo, empecemos a perdonar para liberar nuestras vidas. Si aquella persona continúa y sigue su modus vivendi, ¿verdad? Su forma de vida, pues allá de él, usted, libérese usted y vayamos pidiéndole a Dios que nos ayude pues a cambiar nuestra vida y nuestros corazones. Muchachas, Janet, Pau, como siempre, un placer enorme tenerlas aquí en el Gracias. programa. Hoy fue diferente, fue a través de vía Zoom, cambiamos, pero funcionó muy bien y me siento muy contento. Gracias a Radio Costa Rica, la tecnología que tenemos al alcance. Muchísimas gracias a todos. Janet, saludos, buenas noches. Pau, Gracias, Buenas noches, saludos. muchas gracias. Roberto. Con mucho gusto Bendiciones. hablamos. Estamos con otro programa por ahí. Estimados amigos y amigas, buenas noches. Gracias por Buenas estar con noches. nosotros. Buenas noches. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches.